Hola. Bueno, ante todo, gracias a María especialmente por la invitación y bueno, a la universidad también y a la revista Cero Grados. Yo la pronuncio, no pronuncio la Z porque me sale muy raro, así que yo diré Cero Grados. Y por la invitación y todo. Y entonces, bueno, trataré de, como soy profesor efectivamente, pues puedo hablar muchísimo, o sea, mucho más que Alfonso y que Pera juntos. Entonces lo que trataré es más bien de acotar lo mínimo, digamos, la presentación, sobre todo para que haya la posibilidad de preguntas, ¿no? Entonces te pido el favor de que hagas de moderadora, es decir, que dejes por lo menos, no sé, 10 minutos de lo que me corresponde, me pasas un papelito, lo que sea. Igual que nada más tener tiempo para no de la tuya, pero luego subiremos. Bueno, pues estupendo. Muy bien. Entonces, lo que veis detrás es la web efectivamente del estado mental del día de hoy. El estado mental, ¿qué es el estado mental? A ver, el estado mental es un proyecto multiplataforma en principio que está compuesto pues por varias plataformas, como se dice ahora, o formatos. Una es una revista, que es esta, que acaba de salir. Solo he traído 3 números, lo siento, ayer llegó y bueno, pues pillé los 3 que había. Y este es el último número que acaba de salir, que se llama La Policía del Karma. Es una revista de 148 páginas, con una tipografía no apta para la presbicia. Hay mucho contenido aquí, digamos, de textos. Y bueno, que empezó publicándose, nació como una revista mensual. Después, cuando nos dimos cuenta de que nuestros propios lectores, los más fans, nos decían, ¿pero cómo? Ya salió la número 2 cuando yo todavía no acababa de leer la 1, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay que poner un poco el freno, ¿no? Aunque sea el freno de mano, pasamos a ser bimestrales. Y ahora estamos en una trimestralidad bastante laxa. Quiero decir que, bueno, por ahora nos hemos propuesto hacer 4 números al año y estamos buscando la mejor manera de hacerlo. Es decir, si mantener este formato o pasar a un formato un poco más grueso. En fin, la revista está, como todo el proyecto, es un experimento que siempre está en permanente revisión, digamos, ¿no? Una de las cosas que caracteriza, digamos, ¿no? El estado mental no es una empresa, justamente para hablar de lo que decía Alfonso hace un momento. El estado mental no es una empresa, es una acción colectiva. De hecho, si en la web nosotros nos definimos, pues literalmente, como una acción colectiva que tiene como propósito la revisión apacible del espíritu de la época. Suena pretenciosísimo, ¿no? Horrorosamente pretencioso, pero bueno, pues ese es un poco el espíritu que anima, que nació sobre todo antes de aparecer en mayo, esta tercera etapa, antes de aparecer en mayo del 2014, pues tuvimos unas jornadas de lo que yo llamo, digamos, esto ya me han pasado antes con etiqueta negra, de mirar el techo, digamos, ¿no? O sea, de mirar en el techo, pero con un espíritu creativo, es decir, primero pensar, que decía Alfonso, que repite un profesor del máster, ¿no? Que antes de hacer las cosas hay que pensar, ¿no? Y hay que pensar, pues, por qué se hacen, porque las cosas tienen tienen que tener un sentido. Y entonces, bueno, nos dedicamos a pensar qué queríamos hacer. Y entonces, bueno, pues decidimos que era eso, ¿no? Que era una acción colectiva dedicada a eso, a reflexionar, digamos, ¿no? También nos definimos como un proyecto de observación, creación, acción y otras cosas terminadas en on, que, en fin, podéis añadir, ¿no? Bueno, como veis en la web, yo la puedo ver aquí, ¿no? Pues está la revista. Las secciones, bueno, pues son las secciones en las que hemos dividido la revista de una forma natural. Hay artículos que están relacionados con las artes, hay conversaciones que también pueden ser entrevistas, pero preferimos la palabra conversación porque normalmente suelen ser eso, suelen ser, digamos, diálogos que sostienen no a alguien solamente como un interrogador, sino como alguien que también produce ideas y al confrontarlas con la persona que tiene delante, pues se produce sentido, digamos, ¿no? Crónicas, pero ojo que en el sentido como se entiende en España,
¿no? Esto es algo que debo aclarar porque en América Latina la crónica tiene otro sentido, es mucho más periodístico. Aquí la crónica suele ser un trabajo de escritorio y de autor, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido el estado mental lo que hace es la crónica como se suele entender aquí, como un trabajo de autor y como un trabajo que no necesariamente implica la reportería. Sí la calle, ¿no? Porque uno puede contar algo que le ha ocurrido, algo que ha visto, algo que ha escuchado, una conversación de la que ha formado parte, o qué sé yo, pero normalmente no hay el rigor periodístico de citar fuentes, digamos, de que los hechos sean verificados, como decía Alfonso, digamos, ¿no? Eso no. En América Latina sí, yo, como sabéis también, formé parte, digamos, del cogollo fundador de Etiqueta Negra, y en ese sentido, digamos que tengo, en este caso, pues puedo dividir mi persona en dos, digamos, ¿no? O por lo menos mi mente en dos, ¿no? Por un lado está el estado mental, que es el proyecto que ahora represento, y por otro lado, pues soy una especie de fundamentalista y talibán de la crónica, tal como se entiende en América Latina, y en ese sentido distinto a lo que decía Pera, por ejemplo, pero claro, no vamos a entrar en esos debates. Es decir, digamos, que el periodista parte de un pacto tácito, pero digamos innegociable, de transmitir hechos verídicos, veraces y comprobables, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es otra cosa. En el estado mental, el tipo de crónica que publicamos más bien es un trabajo de creación literaria, ¿no? Para aclarar. Luego hay trabajos de pensamiento, que son fundamentalmente ensayos, y proyectos de artista, proyectos fotográficos, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que se divide, lo que nosotros publicamos en la revista. Después está el diario, que es un artículo, pues efectivamente, lo que dice, un artículo diario que publicamos, que puede corresponder a cualquiera de estas categorías, que venimos publicando, pues eso es diariamente, no hay descanso en esto, y es un proyecto abierto, ¿no? Nos llegan textos de muchos sitios y nosotros sí ejercemos de editores, en el sentido de que no todo lo que nos llega publicamos, y incluso intervenimos, y en algunos casos es una intervención, digamos, dura de un texto. Y finalmente tenemos la radio y la tienda, y ahí se acaba, creo yo, de lo que, o sea, tenemos una radio, es una radio que ahora mismo se producen contenidos diariamente con miras a tener un programa en vivo. O sea, nuestro objetivo para el 2015 o para lo que viene, digamos, del año, tal como se entiende aquí, el año futbolístico, digamos, ¿no? Que empieza en septiembre hacia el próximo año, a 2015-2016, es tener un programa mensual, quizá, pero que sea un programa en vivo, como una revista radial. Ese es un objetivo que tenemos. Por ahora lo que hacemos es producir programas que están en archivos, digamos, que se pueden oír. Me explican que técnicamente no es ni streaming ni podcast. Uno no se los puede descargar, ¿no? Ni están en un streaming, digamos, en un fluir permanente, no, porque si no son más bien como un menú, es un menú a la carta. Y la tienda, pues para no entrar en Honduras y justamente no entrar en modelos de negocio, ese tipo de cosas que a todos nos producen ronchas, ¿no? Sarpullidos y otro tipo de erupciones, es la idea que se nos ocurrió de obtener dinero, o sea, de no solamente vender la revista, vender suscripciones, sino también artículos uno por uno. O sea, todos los contenidos de la revista, por ejemplo, no están online, ¿no? Un artículo cuesta 90 céntimos y uno puede, pues, comprar uno, o hay una indicación que dice, como para tontos, ¿no? Oye, un artículo te cuesta 90 céntimos. En cambio, toda la revista te cuesta 5 y no hay gastos de envío, bla, 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 bla. En fin. Y además, pues discos, libros, objetos de artista, no, sobre todo objetos de edición limitada y cosas raras, básicamente. Bueno, pues hasta ahí, digamos, con la definición más descriptiva del proyecto, y ahora más bien entraré en cosas más conceptuales hasta donde nos lleve, digamos, el asunto, ¿no? Bien. Hace unos días leí un post publicado en el blog de la Biblioteca Nacional, digamos que estaba en Madrid, ¿no? Además un lugar que fue en algún momento mi lugar de trabajo. O sea, yo hace un rato comentábamos la idea de los periodistas que necesitamos salir de casa para tener como una rutina, aunque seamos freelance, aunque podamos trabajar en
pijama, digamos, ¿no? Cada día, pues yo iba a la Biblioteca Nacional cada día y allí trabajaba, era como mi oficina, y a veces me hacía jornadas completas ahí cuando tenía que escribir. Pues bien, hace unos días leí un post que tenía que ver con la colección de incunables de la Biblioteca Nacional, algo, en realidad una cita de un libro que yo no he leído, ¿no? Pero la cita era interesante. Es el académico conocido por todos por su edición crítica del Quijote, Francisco Rico. Francisco Rico, en el catálogo de la colección de incunables de la BNE, define justamente los incunables, que son libros, ¿no?, fundamentalmente producidos en el siglo XV, esencialmente producidos en el siglo XV, como libros sin contenido, dice él, ¿no? O sea, libros puros, bibliográfica y tipográficamente puros, que no existen para ser leídos. Y luego dice, ¿no?, porque sinceramente, ¿quién ha tenido nunca la necesidad de leer un incunable? ¿No? Entonces, claro, es un mundo académico, no sé qué, las tipografías, además son, no sé si alguien ha visto alguna vez eso, es ilegible, o sea, están, aun cuando uno sepa alemán, digamos, ¿no?, o alguna de las lenguas de eso, pues es imposible de leer porque es una cosa rarísima. Bueno, la tipografía sobre todo. Bueno, a ese objeto material, que es esencialmente un objeto material, o sea, que vale como objeto, ¿no?, hay un valor fetichista, digamos, del incunable, él opone los textos publicados online, o sea, lo que es el mundo justamente que tenemos detrás, que él dice, donde el contenido lo es todo y el soporte casi no existe. Pues bueno, esa es básicamente la aventura del estado mental. O sea, nosotros creemos que ahora mismo hay, o sea, el punto de partida en estas sesiones en las que mirábamos al techo, como decía a un principio, pues hemos evaluado una serie de cosas que han producido la existencia, digamos, el surgimiento del estado mental en su tercera etapa. Si luego queréis, puedo ampliar un poco la primera y la segunda etapa del estado mental. Esta es la tercera etapa en la que yo me incorporo. Antes yo no formaba parte del proyecto. Entonces, una de los asuntos que discutimos además permanentemente, porque al ser un colectivo pues tenemos esta cosa asamblearia, ¿no?, de que cada paso que damos hay que aprobarlos en una especie de asamblea, pues es que en España o están rotas o se están rompiendo las infraestructuras, ¿no? Una de ellas es la de distribución de papel. O sea, nosotros, por ejemplo, para poder, digamos, llegar a un lector de esta revista que creemos que existe, que además pues cuesta 5 euros, efectivamente, son 148 páginas de mucho contenido, creemos que podría haber un lector para esta revista, pues llegar a ese lector es sumamente difícil porque sabemos que cada día desaparecen los kioscos. O sea, yo tengo datos solo de Madrid, pero en Madrid, por ejemplo, entre el año 2009 y este año, de más de 2.000 kioscos que existían, ahora solo hay 500, o sea, digamos, es la cuarta parte de kioscos que había, y no estoy contando los kioscos que se han reconvertido en tiendas de souvenirs que venden bufandas básicamente, pues, o tazas, ¿no?, o lo que sea, o ceniceros, o botellas de agua para los turistas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese es un punto, digamos, ¿no? Entonces, claro, a estas alturas, nuestro gran debate es, ¿vamos por aquí? O sea, ¿seguimos tirando por aquí, por este esfuerzo de hacer una revista en papel, que supone, pues, como os podéis imaginar, un esfuerzo tremendo en términos no solamente de trabajo, sino también económicos y todo aquello, y de distribuirlo y de llevarlo a toda España, bla, 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 o apostar claramente ya por el mundo digital, digamos, ¿no? Nosotros estamos ahí, como periodistas que somos en la mayoría, nos gusta, digamos, sentirnos libres de las dudas de nuestros tiempos, y una de las dudas de nuestros tiempos es o sea, ¿qué cojones hacer o sea, en ese tránsito entre el mundo digital y el mundo analógico, ¿no? Un amigo lo decía, lo comentamos también cuando veníamos aquí en el coche, define el estado mental y muchos proyectos como Frontera D también, y probablemente Altair en su nueva versión, ¿no? Pues como que somos como los pajaritos estos que tiran a la mina, digamos, ¿no? Por si el pájaro sobrevive, digamos, ¿no? Ya luego, pues viene la seguidilla de gente que dice, sí, es seguro ir, ¿no? Entonces, por ahora mismo, pues nosotros somos eso, una especie de laboratorio de pruebas que alguna gente nos ve como, pues, a ver hasta dónde llegan esta panda de locos, ¿no? Bueno, pues ese es un punto.
El otro punto tiene que ver con algo que dice, yo no sé francés, o sea que lo pronunciaré fatal, pero yo siempre lo he conocido como Roland Barthes, ¿no? El pensador francés tiene un libro que para mí, por lo menos, yo os recomiendo a todos los periodistas que leáis, que se llama Mitologías. Está agotado, está descatalogado desde hace muchísimo tiempo. Yo lo tengo en la versión mexicana del siglo XXI, publicado en los años 80, una cosa por el estilo, donde, por ejemplo, pues uno de los textos maravillosos para periodistas se llama El bistec y las papas fritas. Aquí sería pues el filete y las patatas, o sea, ¿no? Pero en fin, es el bistec y las papas fritas. Entonces, Roland Barthes dice algo que dice, a partir de esos textos, que son textos en los que él efectivamente hacía como pequeñas crónicas en el sentido español del término crónica, dice él, yo intentaba entonces reflexionar regularmente sobre algunos mitos de la vida cotidiana francesa. El material de esta reflexión podía ser podría ser muy variado. Un artículo de prensa, una fotografía de un semanario, una película, un espectáculo, una exposición. Y el tema absolutamente arbitrario. Se trataba indudablemente de mi propia actualidad. Entonces, el estado mental, digamos, en la versión digital es eso, es de la actualidad según cada autor, según como la entienda cada autor. Y en ese sentido son pequeños ensayos, o como decía, crónicas personales, en las que un autor propone su manera de mirar el mundo, que desde su mundo, digamos, ¿no? El que es más especialista en teatro, pues puede hacer una lectura de los tiempos que corren desde el teatro, o se puede hacer desde una exposición de arte contemporáneo, o también desde la realidad, desde la actualidad política, socioeconómica, ¿no? Y en ese sentido, claro, Barthes abre un espacio a algo que a nosotros nos parece importante, que es que no somos una revista cultural al viejo uso. O sea, nosotros, por ejemplo, una cosa de las que huimos somos una revista cultural. No porque no nos gusten las revistas culturales, las leemos, las tenemos, las coleccionamos algunas, sino porque en general lo cultural desde hace ya mucho tiempo, aquí y en muchos países más, o sea, no solo aquí, es parasitario de la industria cultural, digamos, ¿no? Lo cultural se entiende como lo que parasita de la industria cultural. Entonces es la novedad literaria de turno, es la película de turno, es la exposición. Entonces justamente algo de lo que decía Pera hace un rato, o sea, hay un grupo de gente que es eso, la policía del karma, de alguna forma, ¿no? O sea, hay alguien que está decidiendo permanentemente qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que ver, cuál es la exposición a la que tenemos que asistir para estar justamente en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, nosotros preferimos, por ejemplo, llamarnos como una revista sociocultural, en el sentido de que algo que planteamos como aspiración, estamos camino a ello, siempre estaremos camino a ello, digamos, ¿no? Es entender la cultura como un diálogo público. Entonces, el diálogo público, pues justamente puede ser a partir de un producto cultural, pero a veces puede ser a partir de algo que ocurrió en la esquina de tu casa. De hecho, hay textos que hemos publicado que tienen que ver con una calle, que tienen que ver con el edificio donde uno vive y que pueden ser mucho más interesantes como laboratorio, digamos, o como lugar donde reportear, ¿no? Que por supuesto, pues aquello que nos van dando las industrias culturales digamos, ahí en avalancha, ¿no? Bien, otra cosa tiene que ver, otro punto de partida, digamos, conceptual sobre el que se sustenta el estado mental, es que creemos nosotros que ahora mismo, pues algo que tiene que ver también con lo que decía Alfonso, es que creemos que vivimos en un tiempo de crisis de la información, ¿no? O sea, y os voy a dar unos cuantos datos que he anotado aquí, he recopilado aquí. Hay un científico cognitivo que hizo un estudio hace un tiempo donde se hacen este tipo de cosas, es decir, en las universidades norteamericanas, ¿no? Que les gustan tanto este tipo de datos, que con un grupo universitario dice que en general una persona como nosotros, es decir, con formación universitaria, bla, bla, bla,
recibimos cada día una masa de información equivalente a 174 periódicos, ¿no? Eso no quiere decir que la leamos, pero es algo que recibimos. O sea, no sé, por lo menos los periodistas aquí en activo, sabemos qué cantidad de newsletters y no sé qué recibimos, los libros de los amigos, ¿no? Que pues las invitaciones a inauguraciones, a no sé cuánto, bla, bla. Es una cantidad de información, pues eso, está contabilizada. 170, equivalente a 174 periódicos. Claro, lo que hace que cada vez leamos ni siquiera un periódico. O sea, yo he visto, antes de vivir en Madrid, ahora vivo en Madrid desde hace 7 años, viví en Barcelona y en Barcelona también daba clases en el máster de la Universidad de Barcelona que dirige Roberto Herscher y en otra universidad, en la Universidad Autónoma de Barcelona también. Y ya entonces, o sea, estamos hablando 10 años atrás, yo veía con pena cómo los alumnos tenían los periódicos puestos gratuitamente. No hablo de los periódicos gratuitos, 20 minutos y esas cosas, ¿no? Sino los periódicos, las principales cabeceras puestas ahí a su disposición y pasaban de largo. Y en esa época no había ni Twitter, no había Facebook, no había redes sociales, o sea, no había WhatsApp ni nada de eso. En fin, entonces creemos que es eso, que estamos viviendo pues en un momento en que como decía Benjamin, ¿no? Pues hay una cantidad, una sobre, ya lo decía Benjamin, o sea, vamos a ponernos en nuestro sitio, una cantidad de información tal que pues es imposible no solamente procesarla, sino que además pasamos de largo, digamos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta, bueno, y eso solo por hablar de información, 174 periódicos, porque cada día se producen también en el mundo unas horas televisivas equivalentes a 85.000 horas y YouTube 6.000 horas diarias. O sea, esa es producción diaria nueva que nos llega a todos los que estamos metidos allí, porque claro, ahora ya se han roto las barreras, digamos, ¿no? O sea, podemos acceder a todo ello. Bien, entonces, el interés del estado mental es si eso se suplantar, o sea, ese paradigma, digamos, de la información, ¿en qué momento se puede cambiar a un paradigma del conocimiento? Es decir, ¿en qué momento, estando saturados de información, pues podemos, en determinado momento, vamos a despertar y decir, bueno, pues ya, basta, o sea, no solamente voy a pasar de largo con la información, sino que también voy a interesarme por las cosas que ocurren en el mundo, en el sentido de descubrir el mundo, digamos, ¿no? Aunque sea desde mi ventana. Y tiene que ver con otra cosa también, que es dónde está ahora mismo el lector, ¿no? Es otra cosa que también nos preguntamos, ¿dónde está el lector? Porque no lo encontramos, o sea, digamos, es un lector difuso, ¿no? Y no sabemos dónde está, entre otras cosas, para que esto funcione como funcionaba hasta hace un tiempo, es decir, para que nosotros que somos productores de contenido podamos venderle algo. O sea, eso es algo que suena, digamos, es justamente la parte más economicista del asunto, pero es así. O sea, el que produce patatas lo que quiere es vender sus patatas, ¿no? O por lo menos cambiarla por alguien que produce camisetas, ¿no? Como la forma como se instaura, digamos, las relaciones comerciales. Pues los que producimos contenidos, ¿qué hacemos? Tenemos que vender nuestros contenidos. Y es una cosa tremenda que la comprobamos cada día, porque en ese sentido no somos nada, o sea, somos optimistas, por supuesto, porque estamos metidos en esta aventura, pero tampoco somos idiotas, digamos, ¿no? O sea, lo comprobamos entre lo que nosotros llamamos nuestro charco. Nuestro charco es la gente más cercana que permanentemente nos dice, qué bien lo estáis haciendo, hombre, el estado mental, no sé qué, no sé cuánto, y no compran nada. O sea, no compran, ya no digo un disco que cuesta, o un vinilo que cuesta 30 euros, ¿no? Que vendemos en la tienda, no compran la revista que cuesta 5, que esperan que se la regalemos. O sea, es una cosa. Entonces, claro, si todo el mundo espera que uno regale su libro, para que el otro le regale su disco, para que el otro le regale, pues nos vamos a ir todos al carajo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esa es otra cuestión que para nosotros es parte de la evaluación que estamos haciendo diariamente. Digamos, ¿no? No solamente porque queremos seguir haciendo lo mismo, hay una cosa que en lo que yo creo ya como periodista, sí, ¿verdad? Un par de minutos y sin preguntas, sin nada, ¿verdad? Bueno, algo que ya creo como periodista es algo que tiene que ver con
lo que decía Alfonso sobre la vocación, digamos, por llamarlo de otra manera, pero sí, o sea, si hay una ventaja de hacer esto, es que lo hacemos porque nos da la gana, en buena cuenta. O sea, nadie, o sea, para llegar a hacer esto, nadie nos ha obligado, no, digamos, es una cosa además maravillosa, es uno de los pocos trabajos que te permiten no tener que ir al mismo lugar cada día. No os imagináis lo que significa eso de ventaja, frente a alguien que todos los días tiene que ir a la misma oficina a las 8 de la mañana, no sé qué, y estar hasta tal hora, no sé cuánto. O sea, es una cosa... Bueno, pues nos gusta lo que hacemos, pero producimos contenido que tiene que circular de una forma pues normal. Bueno, y lo último que quería decir, ya con esto 2 minutos, ya os dije que puedo hablar muchísimo, es que nosotros queremos recuperar el espíritu de aventura. Y en ese sentido, no sé si sea casual efectivamente lo que decía Alfonso, que yo sea peruano, digamos, metido dentro de este proyecto en el que el resto son españoles, que haya vivido una experiencia como Etiqueta Negra, que se fundó con $25.000 en su tiempo, que se nos acabó entre el número 0 y el número 1. O sea, teníamos $25.000, ¿no?, puesto por unos inversionistas, y entre el número 0 y el número 1 se nos acabó. Entonces, a partir de eso tuvimos que inventarnos la posibilidad, y hoy por hoy, o sea, Etiqueta Negra pues ya tiene más de 13 años, este año cumple 13 años, acaba de cumplir en mayo 13 años, Etiqueta Negra, y ya lleva 100 y pico de ediciones, ha pasado también de ser bimestral a mensual y viceversa, luego pues eso, entonces ese es el espíritu de aventura. El espíritu de aventura entendido como meterse en donde sea, en un bosque, en un túnel, poned la imagen que queráis, ¿no? Sin saber 2 cosas, o 3, ¿no? Primero, si vamos a salir de ahí. Y segundo, ¿cómo vamos a salir de ahí? Asumiendo ya el riesgo de que podemos salir peor de como entramos. O no salir, efectivamente. Pero eso es lo que ha movido en general al mundo, y el mundo en el que estamos inmersos, que es el mundo pues justamente de la producción de algo que es la cultura, es decir, ¿no? Y ya está.